El círculo. Recuerdo que mi abuelito y yo, sentados en la mesa del jardín, me hacía un dibujo de una locomotora que yo le había pedido. Su lápiz bien afilado dejaba minúsculos fragmentos de carbón al surcar la blanca hoja. De repente su lápiz se detuvo y su blanca cabecita, en donde llevaba el mundo entero, se enderezó y me miró con sus grises ojos, y con un tono en su voz cansada por la fricción del tiempo, me dijo: en 3 o 4 generaciones, después de que hayas muerto, ya nadie sabrá de ti. Su lápiz nuevamente se arrancó, dejando surco en forma de locomotora. Este pensamiento me lleva hasta un futuro, bueno, muy para allá, donde segurito todos los millennials habrán fallecido. Un futuro donde no se sabía de Frank Sinatra, de guerras, calentamientos globales o Apple Computers. En esta nuevecita civilización no había rastro de nada, pero nada, de las civilizaciones anteriores. Simplemente porque habían transcurrido 40.000 años de que nuestra queridísima civilización, bueno pues, se había acabado. Como todas las cosas se acaban, simplemente para empezar cosas nuevas. Esta civilización había logrado algo extraordinario. Había logrado integrarse al ecosistema de la naturaleza. Finalmente, los humanos eran parte de la naturaleza. No como cuando en nuestros tiempos que las lenguas científicas decían que es que no éramos parte de la naturaleza. Estos civilizados humanos entendían cómo trabajaba el círculo, porque en el círculo estaba la vida. En agradecimiento al entendimiento del círculo, a cada 1343 kilómetros habían erguido una estructura de un círculo, con una altura del tamaño de las 5 torres de satélite, una arriba de la otra. Sus materiales eran naturales, o sea, estaban vivos. Déjenme decirles que toda la infraestructura de esta nueva civilización estaba hecha con materiales vivos, o sea, todo llevaba un propósito. Una cosa se moría y se convertía en otra que ayudaba a la siguiente. O sea, nada se desperdiciaba. No había necesidad de comprar o transportar absolutamente nada. No había rastro de fábricas o rastro de rastros, porque ya no se mataban vacas ni ningún animalito viviente. Y no porque el mundo se había convertido en vegano, como Albert Einstein lo recomendaba, sino que esta nueva civilización no sabía nada de eso, de comer animales. ¿A quién se le ocurriría eso? Les digo que aquí todo era nuevo. En fin, en esta nueva civilización había de todo. Habían logrado erradicar la palabra necesidad. Nadie sabía de esa palabra, porque simplemente las necesidades nunca habían existido. En esta civilización no había fricción. Su gobierno era como el de las hormigas, sin dirigente. Todos jalaban parejo. Y les cuento que ya ni los animales se mataban unos entre otros allá en las selvas. Todos le habían agarrado cómo alimentarse sin el terror del dolor. O sea, sin morderse unos a otros. Todos eran amigos. El cocodrilo y la marmota, la jirafa y el león. En fin, como si todos estuvieran en drogas de esas de los años 60, donde los muchachos bailaban libremente, sin camisas o brasieres. En esta nueva civilización solo había paz y una prosperidad natural, o sea, sin cemento o varilla de 3/8. Pero también había tecnología, no crean que no. La tecnología finalmente había sido superada por la humanidad, o sea, eran amigos. Así que esta civilización usaba la tecnología para hacer todos los trabajos pesados y sistemáticos. Así, sus habitantes se dedicaban solamente a crear, a pensar, a desarrollar ideas y más que nada, a gozar unos con otros, mientras las máquinas trabajaban para ellos. Así que esta nuevecita civilización se movía en paz, hasta que algo apareció en sus cielos. Todos sus habitantes, desde los 4 puntos cardinales, miraban aquel objeto extraño traído por el universo infinito, empujándolo dentro de la atmósfera. Los habitantes del círculo lo miraban entrar. Era algo que nunca habían presenciado. Pero aquí nadie se espantaba, porque no existía la violencia. Así que todos observaban al gigantesco pedazo de metal que entraba envuelto en fuego. De repente, el fuego se apagó y de esta masa de metal le salieron 3 paracaídas, deteniendo su caída suavemente. El pedazo de metal descendía en vaivén hasta que se asentó en un gigantesco campo lechuguero. Inmediatamente llegó un vehículo que se desplazaba por magnetismo, o sea, rapidísimo y sin contaminar. Varios habitantes se acercaron rodeando el artefacto en círculo, porque aquí todo lo hacían en círculo. Del vehículo bajaron 7 ingenieros con ropas protectoras de pies a cabeza. No sé que algo extraño les fuera a brincar. Uno nunca sabe.
Los 7 ingenieros se acercaron al gran pedazo de metal. Uno de los ingenieros sacó un aparatito así como un iPad, de donde salió una luz envolviendo al pedazo de metal. De ahí apareció un holograma, donde empezaron a salir numeritos que hacían cuentas o algo así. Los ingenieros asombrados vieron todos aquellos numeritos. De repente, los numeritos se pararon y se dibujó una imagen de un círculo. Los habitantes a unísono dijeron: ¡Oh! Los ingenieros se quitaron sus cascos protectores para hablar con los habitantes. Ramón, el capitán del grupo, tomó la palabra. Este aparato fue producido por seres como nosotros, pero las coordenadas no cuajan. Parece que hay un error en nuestro sistema de mapeo, porque las coordenadas indican que salió de aquí, de nuestro planeta. Entre la gente estaba Rebeca, madre de 3 hijos. Rebeca estaba interesada en la historia de su civilización, el Círculo. Rebeca tenía una inquietud, pero no como cualquier inquietud. Esta era una inquietud como la hormiguita de las películas de Pixar. Rebeca sentía que algo faltaba en su hermosa civilización, pero por más que le buscaba, no encontraba nada, porque aquí todo trabajaba perfecto. Rebeca se acercó y dijo: ¿pero cómo? Porque ella bien sabía el origen de su civilización. Todo había empezado en la isla de Patmos, 6.777 años atrás. Y bueno, ella bien sabía que los primeros habitantes de Patmos estaban mucho más avanzados que este aparato metálico volador. Otro de los ingenieros dijo: para empezar, el aparato no trae cabina de controles, así que no hubo tripulantes. El aparato fue operado a control remoto. Los ingenieros empezaron a rodear la estructura metálica, pero todo estaba negro por la fricción que había ocasionado el choque con la atmósfera. Así que mandaron traer otro vehículo para que transportara el aparato hasta su laboratorio. Rebeca se unió al equipo de ingenieros, porque aquí no había eso de que tú no puedes venir. Aquí todo era de todos, y no había top secrets. Así que agarraron derechito hacia el laboratorio. Ya en el laboratorio, los ingenieros se dieron a la tarea de limpiar poco a poco, con brochitas especiales, a la estructura, como si fuera algún dinosaurio milenario. De repente, Ramón exclamó: «Muchachos, miren esto». Todos se acercaron. Ramón terminaba de limpiar un disco que venía adherido a la estructura. Rebeca acercó su mirada al disco y dijo: «Miren, trae unos grabados». El equipo cuidadosamente removió el disco de la estructura y lo llevó a una mesa blanquísima, asentándolo cuidadosamente, donde lo terminaron de limpiar en su totalidad. El disco brillaba debido a su puro material, o sea, estaba hecho con el lindísimo oro. Ramón sacó otro aparatito y le lanzó una luz holográfica que lo envolvió. Pasaron unos segundos. Ramón se acercó al holograma diciendo: «Solo nos dice el tipo de material en el que está hecho y que las figuras grabadas en él están hechas con rayos láser». Rebeca se acercó diciendo: «Claramente están hechos por algún ser inteligente». Otro ingeniero sacó otro tipo de instrumento avanzado y cuidadosamente lo aseguró al disco. Otra pantalla holográfica salió. Los numeritos empezaron a moverse y de repente se detuvieron en el año 1977. Todos los ingenieros no podían creer lo que veían. Finalmente, Ramón dijo: «Viene del año 1977». Rebeca, asombrada, dijo: «¿Cómo es posible? Nuestra civilización no tiene ni 7.000 años». Ramón la miró y le dijo: «Acabamos de envejecer aproximadamente 40.000 años, Rebeca». Rebeca pasó a ser directora de estudio del Disco de Oro. Rebeca, después de incansables horas de trabajo, sin llegar a ningún lado, se tomaba un cafecito viendo al disco. Y sí, el café sobrevivió 40.000 años. Me imagino que por su sabor divino. Rebeca, después de tomar un traguito de su café, porque a ella le gustaba tomárselo en traguitos, por alguna razón desconocida, sus ojos miraron algo en la orilla del disco. Rebeca, sorprendida, porque no se había fijado en aquel detalle, a pesar de todo el tiempo que pasó estudiando al disco. Es que a veces no son los ojos ni la mente los que buscan, sino que algo dentro de nosotros no está listo para ver. Estas 2 semanas que Rebeca estuvo trabajando en el disco, el año de 1977 le estaba dando vueltas dentro de su cabeza, tratando de buscar alguna explicación, porque cuando hay un principio diferente, bueno, pues afecta todo. La creatividad en sus habitantes, su forma de vida, en lo que creen y cómo se desarrollarán en el futuro.
Rebeca se puso sus lentes con muchísimo aumento, así como lupas, y se acercó al disco. Lo que ella creía que eran diseños eran una especie de seguros. Rebeca, con muchísimo cuidado, empezó a moverle de aquí para allá hasta que el miniseguro hizo clic. Rápidamente, entre todos los diseños del perímetro del disco, Rebeca encontró otros 3 seguros que rápidamente accionó. Rebeca se retiró del disco mientras lo veía. Después, con sus manos, tomó la parte superior y levantó la tapa, revelando dentro otro disco de oro, pero con grabados diferentes. Diminutas líneas en el círculo que empezaban desde el perímetro más amplio hasta su centro. Rebeca en casa preparaba la comida para su familia. Su esposo Roberto y sus 2 pequeños, Normita de 6 años y Huicho de 10. Su hija Celia de 14 años ya no vivía en casa, porque aquí, en el círculo, esto de los niños y los padres había cambiado. A los 13 años, los niños se marchaban a recorrer un largo camino que le llamaban el camino de la adolescencia. Este camino también era en círculo. Su recorrido era de 3 años a pie. El camino fue diseñado con las estaciones del año y cruzaba por los lugares más hermosos del planeta. El recorrido era solamente para jóvenes en su desarrollo. El camino estaba proveído con cabañas, comida y todo lo que necesitaran los muchachos para no sufrir. Así que a veces se topaban unos con otros y platicaban de sus aventuras, sentimientos y vivencias. Después de 3 días, se separaban y seguían solos su camino. Al terminar los 3 años, los muchachos regresaban más formados. Este largo viaje les brindaba un espacio tranquilo en el cambio, posiblemente más violento, del ser humano, la mentada pubertad. La mejor compañera en el viaje de los muchachos era la naturaleza. Así el joven y la naturaleza entrañaban fuertes lazos. Cuando el joven regresaba y se integraba a la sociedad, ya venía con mucho más seguridad de lo que la joven o el joven andaban buscando. Por eso en el círculo había muchísimo espacio. Las aglomeraciones de las ciudades ya no existían, porque todos buscaban algo delicadamente diferente, así que no había competencia. Acabando de cenar, Rebeca y Roberto platicaban del hallazgo del disco de oro. El disco de oro traía una inscripción, Roberto. ¿Sí? ¿De qué tipo?, dijo Roberto. Venía en una lengua desconocida. Decía per aspera ad astra. Y a su lado su traducción, con sufrimiento hacia las estrellas. ¿Qué quiere decir sufrimiento, Rebeca? Rebeca se le quedó viendo y le dijo, no sé, Roberto. También traía otro mensaje del científico que encabezaba el proyecto del disco de oro. Su nombre, Carl Sagan. El mensaje decía, esta botella que lanzamos hacia el océano cósmico lleva un mensaje con mucha esperanza de la vida en este planeta. ¿Cuál es el mensaje, Roberto? ¿Por qué después de 40.000 años regresó a nuestro planeta? Creo que nuestra civilización ha perdido algo, Roberto. ¿Pero qué, Rebeca? Aquí todo trabaja bien. No sé, Roberto. Es algo que siento. Rebeca, a primera hora del día, ya se encontraba en el laboratorio, enfrente del disco. Rebeca metió el disco así como a un escáner, pero mucho más avanzado. En la otra sección del disco venía más información. En su mayoría, la sección traía información de audio. También el disco contenía rudimentarias instrucciones de su operación. Rebeca lo colocó en otra máquina futurística, seleccionó el primer audio y le puso play. Hello from the children of planet Earth. Rebeca, impresionada, escuchaba. Hello from the children of planet Earth. Rebeca, al oír esas voces, no tenía duda de que eran su linaje. Se decía a sí misma, ¿cómo serían sus civilizaciones? ¿Por qué mandaron esto al espacio? ¿Tendrían problemas de extinción o por gusto? Rebeca checó en la pantalla por más información. Accionando uno de los botones, una nueva grabación empezó a sonar. Rebeca no entendía qué era. De repente, música empezó a sonar. Rebeca se quedó paralizada en la silla. Era algo que nunca había oído. La música se le empezó a meter en su sistema.
Rebeca con sus 2 manos apretó su silla y algo increíble le empezó a suceder. Sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas. Rebeca no sabía qué le sucedía, porque en el círculo nadie lloraba, no conocían las lágrimas, ni siquiera los recién nacidos lloraban. Finalmente, por uno de sus ojos se desbordó la primera lágrima que corrió por una de sus mejillas hasta tocarle sus labios. Rebeca ligeramente abrió sus labios, probando el líquido extraño. Sus ojos se desbordaron del maravilloso líquido. Rebeca empezó a llorar. Esto que sentía la hacía sonreír. La melodía le hablaba a su corazón, platicándole de sus antepasados. Le hacía sentir que en aquella antigua civilización había conflicto, algo que en el círculo no conocían. Rebeca lo podía sentir en la música. Ese conflicto, en diferentes pasajes, se convertía en belleza. Rebeca sentía en esta música una belleza mucho más profunda que la que conocía en el círculo. Esta belleza brotaba de algún conflicto o pérdida. Rebeca se dio cuenta que su civilización se había aislado de muchísimos sentimientos. Habían controlado las emociones, especialmente las emociones incómodas, el mal clima, la carencia, el dolor, etc. Rebeca finalmente entendió que en un círculo perfecto había frío y calor, cansancio y descanso, problemas y soluciones, enfermedades y salud, luz y obscuridad. Rebeca sentía que sus antepasados confiaban en lo que sentían. Esto era como la huella digital de la humanidad. ¿Cómo era posible? Rebeca se preguntaba. 40,000 años viajó este disco para llegar a mis manos en el momento exacto. La canción terminó. Rebeca, mirando al suelo, bañada en lágrimas, sonrió. Gracias por escuchar.